Brigadas de incendio, uso de extintores portátiles y clasificación de fuegos. El uso de extintores portátiles es una tarea destinada al colaborador y al ciudadano. No es de uso exclusivo de las brigadas contra incendio. Una brigada contra incendio tiene que saber usar extintores, es correcto, pero tiene otras tareas y otras responsabilidades adicionales. El extintor, según la norma técnica peruana 350-043, nos dice que debe ser usado y debe estar en la capacidad de ser aplicado por cualquier trabajador. Todos los trabajadores tienen que saber usar extintores. Este video es un video simpático porque nos muestra la forma correcta en la cual se debe comportar un trabajador. No un brigadista, un trabajador. Esta señorita que está en una estación de servicio de combustible no hace otra cosa más que hacer su trabajo. Hace lo que tiene que hacer, que es usar el extintor frente a un escenario de incendio. Y miren cuánto tiempo, 12 segundos nada más, y ella llega a controlar el escenario. Lo que tenemos ahí es una moto que está cargando combustible, se incendia la moto, se incendia el tanque de combustible, la señorita toma su extintor, mientras algunas personas retiran sus motos por un tema de seguridad y protección de sus bienes, y usa el extintor. Desde que comienza el incendio hasta que ella hace la descarga y controla el incidente transcurren 12 segundos. Después algunos compañeros traen otros extintores más, pero ella ya lo controló. No hizo nada extraordinario, pero sí algo loable, que es hacer su trabajo. Lo que esperamos de un trabajador, de un colaborador responsable, es que haga esto justamente, que sepa cómo usar un extintor, que conozca sus equipos y conozca los procedimientos de la empresa. Pongámoslo en contraparte con un escenario cotidiano. Esto ocurre en Perú, esto ocurrió en Tarapoto, es un escenario real, es un video grabado con el celular. Y lo que ustedes van a ver es de qué modo las personas pueden fallar en algo que debería ser bastante sencillo, incluso hasta intuitivo en el uso de extintores. Tenemos ahí un mototaxi que se está incendiando, la razón no la sabemos, y alguien trae un extintor. Y tenemos a una persona, el señor de polo verde, que lo intenta usar. Aparentemente no sabe usarlo o el extintor no permite ser operado. Puede ser que el precinto sea inadecuado. Tenemos a otra persona que va con otro extintor más, el señor de camisa blanca. Ahí tenemos dos personas. Al señor de camisa verde se la quitó otra persona. Ya tenemos 3 intentando usar el extintor. Aparte de la señora que pasó con su jarrita de agua. Se lo entrega a otra persona más. Tenemos 4 usuarios que intentan usar 2 extintores. No funciona. Tenemos a un señor que es autoridad, que es un policía, que se acerca e intenta usar el equipo. Es difícil determinar si es que él sabe o no sabe usarlo o el extintor de repente no funcionó. Es una probabilidad que no haya funcionado. Pero sacando cuentas al final tenemos cerca de 6 personas y 2 extintores que no lograron controlar un incendio en su fase inicial. Usar extintores es relativamente sencillo y su interpretación debe ser hecha tan fácil que cualquier ciudadano debería poder usarlos. Una de las primeras cosas que tenemos que entender, más allá del tipo de extintor, carga, tamaño y temas técnicos, porque nosotros no vamos a ser técnicos en extintores ni bomberos, vamos a ser ciudadanos, es saber si el extintor que yo tengo enfrente es adecuado para el fuego que yo voy a enfrentar. Y esto es muy sencillo. Todos los extintores, todos tienen una rotulación que te dice para qué sirve el extintor. En este caso, vamos a hablar de las clases de fuego. Si el extintor en su rótulo frontal, en sus etiquetas, tiene una etiqueta, un pictograma, que es un tachito de basura con unas fogatitas prendidas y al costado hay una letra A, nos está diciendo justamente que puede apagar eso. Puede apagar incendios clase A. Incendios clase A son madera, papel, cartón, tela, plástico, caucho, todos los materiales sólidos ordinarios. Si el extintor que yo tengo enfrente tiene
este pictograma en sus etiquetas, que es una galonerita que está inclinada derramando combustible prendido y tiene una letra B, indica que justamente el extintor tiene una clasificación B, que puede apagar incendios en líquidos inflamables y combustibles, alcohol, grasas, solventes, aceites, pinturas y los gases inflamables, GLP, gas natural. Si es que el extintor que yo tengo enfrente tiene este pictograma, que es un enchufe y un tomacorriente que están prendidos y tiene una letra C, me está diciendo que este extintor es capaz de apagar un incendio en un equipo que está potencialmente energizado con energía eléctrica y es seguro de usar. Es por eso que el extintor de polvo químico seco le llaman extintor ABC, porque puede apagar incendios clase A, madera, papel, cartón, telas, plástico. Clase B, alcohol, solventes, gasolina, diésel, gas. Y clase C, incendios de equipos eléctricos, televisores, computadoras, tomacorrientes, cargadores de celular. Dentro de estas clases, tanto la A como la B y la C, una que es particularmente especial en cuanto a su tratamiento es la clase C. Porque nosotros no apagamos la energía eléctrica. Al final de cuentas lo que se apaga es o el plástico de los cables o el líquido que está de repente en ese generador eléctrico o en esa zona que puede estar energizada. Pero el problema es que mientras yo no corte la energía eléctrica, la fuente de calor va a continuar y ese incendio va a ser difícil de controlar, por más que haya eliminado el material combustible. Y este es un ejemplo, este es un incendio en una luminaria, es un incendio clase C, es un incendio eléctrico. Y están usando un extintor de polvo químico seco y apaga el fuego con algo de descarga eléctrica, pero apaga el fuego. Pero la energía eléctrica no se ha cortado, por lo tanto la fuente de calor sigue y hay una descarga mucho mayor. Y mientras no corten la energía, el fuego va a continuar calentando los cables y los va a mantener encendidos. Yo puedo apagarlo y se va a volver a incendiar. Es por eso que los fuegos clase C requieren también algún tipo de trabajo adicional y coordinación con la brigada cuando usen extintores, para poder asegurar la escena, para que la fuente de ignición, la fuente de calor, que es la electricidad y la resistencia que se da, también sea cortada. La clase D es la clase de incendio que hace referencia al fuego en metales combustibles, como el magnesio, el titanio, el circonio, el sodio, el potasio, el litio. El pictograma que van a encontrar es una tuerca con unas llamas que salen de ella. A veces todavía se pueden encontrar la señalización antigua, que es una estrella amarilla con una D en el interior. Los metales, acá en el Perú, por norma, los extintores para metales combustibles clase D son de color amarillo. El extintor es de color amarillo, más allá del pictograma que puede estar colocado en sus etiquetas. Este es un ejemplo de un incendio en magnesio, donde usan dos tipos de extintores. Ahí es un incendio en metales combustibles y están usando agua. Y el agua reacciona y no lo apaga. Y es más, lo empeora. Y acá en contraparte están usando el polvo seco especial para metales combustibles, que lo que hace es vertido a muy baja presión y cae como gránulos encima del metal y absorbe el calor del metal y poco a poco va reduciendo el calor hasta lograr su extinción. La diferencia del comportamiento agresivo del primer escenario con este se nota, ¿no? Que es necesario el uso de extintores especiales para este tipo de incendio. Otra clase que deben conocer es la clase K. La clase K es la que hace referencia a los fuegos en aparatos de cocina que involucran medios combustibles en grandes cantidades, ya sean aceites animales o grasas vegetales para cocinar, son aceites de cocina. El pictograma es una sartén con unas llamas que hace referencia al aceite de cocina para la clase K. Lo que sucede en esta clase de incendios es que la grasa de cocina
para arder requiere mucha temperatura. Es muy difícil de que se prenda, requiere mucha temperatura, probablemente 250 a 300 grados Celsius. Pero una vez que arde, sostiene esa temperatura y se vuelve muy difícil de apagar. Un extintor de CO2 probablemente no llegue a apagarlo. Un extintor de polvo químico seco probablemente queme el polvo antes de que logre el objetivo de poder apagar el fuego en una grasa de cocina en gran cantidad, en profundidad. Entonces es necesario usar un extintor especial que logre ese cometido. El extintor adecuado es el extintor de acetato de potasio o químico húmedo, que es un extintor diseñado para este tipo de incendios. Acá tenemos un incendio en grasa de cocina, que es una sartén llena de aceite que se ha incendiado, y están usando un extintor de CO2. Y el extintor de CO2 no es efectivo, llega a disminuir las llamas. Es más, lo apagó, pero el calor se mantiene. El combustible está ahí y el oxígeno está en el medio ambiente. Por lo tanto, vuelven a juntarse los tres elementos y otra vez inicia el fuego y mantiene su autosostenibilidad. El CO2 no lo logró apagar, usó un extintor completo de CO2 y no lo apagó. Acá lo correcto sería usar un extintor de acetato de potasio para poder lograr el objetivo. Un ejemplo claro es este video que vamos a ver acá. Es el mismo incendio y se van a usar distintas clases de extintores. Tenemos un incendio en grasa de cocina, clase K, en una olla llena de aceite. Y van a usar un extintor de polvo químico seco ABC de 6 kilos. Usan el extintor completo, 6 kilos completos de polvo químico seco, y el polvo se quema. La temperatura de combustión del aceite es muy alta y quema el polvo, y el mismo polvo al golpear con fuerza también hace que todo el aceite salga de la olla y se disperse, empeorando más el escenario. 6 kilos de polvo químico seco ABC y no funcionaron. No es que sea un mal agente extintor, el polvo químico seco es un muy buen agente extintor, pero no es el adecuado para este tipo de incendio. Pero en este caso se va a usar un extintor de 5 kilos de CO2. 10 libras aproximadamente de CO2, como el equivalente. Algunos extintores pueden estar en libras en su centro de trabajo. 5 kilogramos de CO2 completos descargados sobre esa olla que tiene aceite para cocina. Y a pesar de haber descargado todo el contenido del extintor, toda la capacidad de carga del extintor, no se logra el objetivo de apagarlo. El dióxido de carbono es un buen agente extintor y sirve muy bien en otros escenarios. Acá no funcionó. Pero ahora lo que se va a utilizar es un extintor de espuma contra incendio. Un extintor de 6 litros de espuma contra incendio. Se va a descargar la espuma completa. Y la espuma no se llega a formar nunca, en realidad se quema. La temperatura es muy alta. No es el agente adecuado para ese tipo de fuego. 6 litros de espuma contra incendio que no se llegaron a formar. No funcionó. Vamos a probar ahora con un método un poco más tradicional. No usar un extintor, sino eliminar directamente uno de los componentes del fuego, que en este caso es el oxígeno. Se ha colocado una manta a prueba de fuego. Pero yo tengo todavía mucho calor. La temperatura de ese aceite es muy alta. Hay combustible. El aceite en sí mismo es el combustible. He cortado solamente el oxígeno. Y a pesar de que he logrado controlar el incendio, en determinado momento la temperatura del aceite puede igualar la temperatura de ignición de la manta y otra vez el fuego va a comenzar. Y no se pudo controlar el incendio. Es el mismo combustible en todos los escenarios, con la misma cantidad en todos los escenarios. Y ahora lo que van a usar es un extintor adecuado a ese tipo de incendio. Un extintor de 6 litros de químico húmedo o acetato de potasio, que es el extintor clase K. Y ahí inician la descarga del extintor. 3 segundos de descarga y el incendio ha sido completamente controlado. No es que ese extintor sea mejor que los demás, sino es que es el adecuado para ese tipo de incendio. En todos los casos la aplicación ha sido correcta. En todos los casos el usuario ha usado el extintor del modo apropiado. Sin embargo, el elegir el extintor adecuado te da una ventaja
muy, muy alta en comparación de usar un extintor que no es el correcto, no es el idóneo para el tipo de fuego y para el escenario o el riesgo al cual yo me estoy enfrentando. Si vamos a usar un extintor, tenemos que tomar en cuenta que el tiempo promedio es muy corto. En promedio, todos los extintores tienen una descarga útil de entre 10 a 15 segundos. En algunos casos, un extintor de agua puede estar alrededor de los 25 o 30 segundos. Un rodante podría estar en cerca de 45 segundos. Los más grandes tal vez llegar cerca al minuto. Pero en promedio los extintores portátiles que nosotros tenemos en nuestro entorno tienen una descarga de entre 10 a 15 segundos. Incluso menos si hablamos de los más pequeños. Un extintor de montacargas, de automóvil, que es de 2 kilos de carga, por ejemplo, tienen una descarga mucho menor.